¿Recursos propios o externos? ¿Cuáles de esos ocupas tú? Pensando en que ya estamos en agosto y que nos quedan 5 meses para que termine el año, es importante ver con qué recursos contamos nosotros para que la vida se nos haga más fácil, para que te resulten las cosas lo mejor posible y podemos entender la vida como que las personas tienen recursos internos o propios y recursos externos. Y para eso es importante ver cuáles son estos respectivamente. Por una parte están los recursos internos, que es todo lo que la persona trae consigo. Y ahí hay distintos ejemplos. Puede haber el tiempo, los conocimientos, si yo cuento con algo material también, como un buen celular o una bicicleta o un computador que me permite hacer las cosas más rápidamente. Y por otro lado están los recursos externos. Puede ser un curso que yo haya tomado, puede ser un mentor al cual yo siga en las redes sociales, puede ser algún financiamiento externo que yo tenga y así hay distintos ejemplos. Lo importante acá es que yo puedo contar con ambos para enfrentar cualquier cosa que se me venga por delante. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que muchas veces podemos pensar que necesitamos ayuda externa cuando lo importante es ir a revisar lo que tenemos internamente. Entonces, si lo pensamos de alguna forma, por ejemplo, quiero comprar una casa o quiero cambiar el auto. Voy a necesitar pedir un crédito o ayuda a algún familiar o alguna amistad u otro conocido, o tengo la plata guardada, ya sea en ahorrar en inversiones o guardar, como lo hacían antiguamente algunas personas, debajo del colchón. Lo que sea que a mí me haga sentido es importante para que cuando tengamos algo enfrente de nosotros que tengamos que resolver, veamos con qué contamos para así hacerle el mejor frente posible. Entonces, los recursos internos van a ser claramente lo más importante. ¿Y por qué lo más importante? Porque dependen de mí. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, hacer una charla, antes de ir a pedir ayuda, ir a arrendar un libro o ir a revisar qué cosas existen sobre ese tema, quizás también puedo ir a pensar cuánto tiempo voy a necesitar para hablar, cuánto tiempo me gustaría compartir mis conocimientos. También puedo ir a ver si el tema que me piden hablar es un tema que me gusta, me apasiona o voy a tener que ir a buscar referente en otro lado. Acá lo importante es que el recurso interno debiera ser siempre la primera opción. ¿Y por qué la primera opción? Vuelvo a repetirlo, porque es lo más cercano, es lo que depende de mí. Cuando algo se escapa de mí, como por ejemplo un recurso externo, estoy pensando principalmente en el dinero y pedir un crédito o pedirle prestado a alguien, eso se me hace más difícil porque dependo del otro, dependo de la disponibilidad de plata, del tiempo, de si me quiere prestar o no, de nuestra relación, etcétera. Entonces, este tema es bien específico, pero a la vez es importante que tengamos claro que también los recursos externos vienen a amplificar los internos. No es que uno reemplaza al otro, sino que un recurso externo, por ejemplo, me va a ayudar, estoy pensando en una beca de estudio, me va a ayudar a que si yo quiero seguir estudiando y tengo las ganas, que ese sería un recurso interno, puedo complementar con eso e ir a pedir una oportunidad para estudiar en un lugar donde una beca me facilitaría enormemente el tema económico, porque así la plata que yo tengo la puedo ocupar en mí, en mi familia, en pagar cuentas, en ahorrar otros. Entonces, ojalá que les vaya quedando claro que de alguna forma este tema es fundamental porque si bien ambos existen, no siempre voy a necesitar ocupar ambos. A veces voy a ocupar solamente los internos y otras veces voy a ocupar tanto los internos como los externos. Si yo, por otro lado, soy una persona que tiende a pedir ayuda y ocupar los recursos externos, normalmente la vida se me va a hacer mucho más difícil. ¿Y por qué? Porque siempre voy a necesitar a otro. Siempre voy a necesitar alguna alianza, alguna muestra de cariño de otra persona, si es que yo soy una persona que tiene la autoestima baja y estoy todo el rato pendiente de la validación de otros con respecto a quién soy, cómo me siento y o lo que hago. Entonces, ojo con eso, si yo soy una persona que solamente piensa en los recursos externos, no es que la vida esté mal, pero sí se me va a hacer más difícil. Si yo soy una persona que funciona solamente con los recursos internos, de alguna manera la vida va a depender de lo que yo haga o deje de hacer, pero si puedo además complementarlo con recursos externos, de alguna manera eso va a andar mucho mejor. Entonces, si tuviera que resumir esto de alguna manera, diría, a veces no hace falta buscar afuera lo que yo tengo adentro.
Los recursos externos suelen ser más eficaces cuando ya se han activado los propios. Como les decía anteriormente, primero voy a lo que yo tengo y si de alguna forma con eso no es suficiente, voy a buscar los recursos externos. Y también es importante que si yo de alguna manera me doy cuenta que no es suficiente con mis recursos internos, aprender a pedir ayuda y saber recurrir a un profesional o a alguien que yo crea que me puede ayudar, me puede orientar, me puede mostrar la luz con respecto a alguna situación que yo tenga, mucho mejor. Entonces, antes de mirar hacia afuera, revisemos qué llevamos en la mochila. Los recursos externos, como yo les decía, no sustituyen a los internos, sino que los amplifican. Y por último, una red de contactos, por ejemplo, sería un recurso interno, pero si yo quiero ir armando algo a largo plazo, podría ser algo externo porque depende de otras personas para que eso crezca. Si quiero armar una fundación, si quiero armar un colegio, si quiero armar otro. Y la idea es que todo esto se va construyendo desde la confianza, que sería un recurso interno. Si yo soy una persona confiable, si yo doy pie para que otros quieran recurrir a mí para saber de algún tema en particular, eso es un recurso interno. Ojalá que esto les haya quedado claro. Es un tema que uno puede ser muy redundante, pero si lo tenemos que simplificar de alguna forma, recurso interno, lo que la persona trae, lo que cada uno tiene dentro de sí. Recursos externos tiene que ver con todo lo que yo pueda conseguir, pedir ayuda y que me vaya a servir para complementar los recursos internos. Yo creo que seguir con este tema podría, como les digo, cansarlos en ser redundantes. Sin embargo, con mucho cariño, invitarlos a confiar en ustedes, a seguir en la vida con sus recursos internos, buscando las herramientas con las cuales yo vengo de fábrica, como si fuera un auto, para irlas potenciando y así darle a la vida de la mejor manera posible, con mi intuición, con mis ganas, con mi motivación, con mi gente, con las cosas que yo he adquirido y sobre todo y especialmente con mucho amor y con ganas de ser mi mejor versión en esta vida. Les mando un abrazo, que tengan un muy buen día y nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden ponerle me gusta si es que les parece bien e idealmente, creo que lo más importante es compartirlo con otras personas que pueden estar necesitando recuperar su confianza, sentirse más seguros con sus recursos internos y también, de alguna manera, recordar que los externos nos pueden facilitar la vida en muchos casos. Que estén bien. Ahora sí, nos vemos.